Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. El Centro Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, Centro de Formación y Acción Social, les da una cordial bienvenida a la comunidad franciscana. Da un saludo de paz y bien a todos en esta noche. Bueno, hemos venido haciendo un recorrido histórico. Ya nos acercamos a Juan 23. La semana pasada, la clase pasada, nos acercamos a Juan 23. Y hoy precisamente queda aquello que nos decía Gerardo, ¿no? Eh, Él es quien convoca el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y acompaña esta primera fase del Concilio Vaticano II. Pero hoy vamos a acercarnos a este tema tan importante que es conocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió al respecto de ese Concilio Vaticano II que cambió también toda la historia en nuestra iglesia. En esta tarde nos acompaña el padre Carlos Arévalo Gil. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, es profesor de la Escuela Diaconal, del Diaconado Permanente aquí en Bogotá. Es un conocedor y estudioso de la doctrina social de la Iglesia. Ha sido profesor mío y, bueno, profesor seguramente que más adelante también nos veremos con un tema tan especial como es el de la doctrina social de la Iglesia. Padre Carlos, antes de que iniciemos, pues nos gustaría que nos contara un poco más acerca de su vida, en qué parroquia está en este momento, qué otros cargos ha desempeñado en la arquidiócesis, que nos contase algo antes de que iniciemos con el tema. Padre Carlos, bienvenido y de verdad gracias en nombre de la comunidad franciscana, Fray Alirio Urbina, que es nuestro provincial, por acompañarnos en esta noche. Yo sé la cantidad de sus compromisos, trabajos, bueno, pero aquí está con nosotros. Bienvenido, padre, gracias. Miguel Ricardo, gracias. Buenas noches a todos. Muy amables por invitarme. Bueno, digamos que previamente, antes de ser sacerdote, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer mis estudios de administración de empresas. Soy egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tengo también una especialización en banca en la Universidad de los Andes y después hice también un magíster en la Universidad de los Andes de proyectos, evaluación de proyectos e inversión en banca. Entonces, digamos que eso también me ha ayudado mucho a tener como un poquito de experiencia frente a estos temas. Y ya en el seminario, pues hice la teología, la filosofía y la teología en el Seminario Mayor de Bogotá. Y pues esta es mi cuarta parroquia en San Francisco de Paula y ya llevo casi 8 o 10 años en el diaconado permanente. Digamos que la parte administrativa ha sido tal vez el fuerte mío y es en lo que quizás me he especializado mucho en aportar a mi iglesia, no solamente como pastor, como sacerdote, sino también en esta área que pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer. Bueno, la experiencia, como les digo, yo llevo ya 10 años con el diaconado permanente y desde que Monseñor Alberto Jalbo muy amablemente me invitó a participar en el diaconado, pues han sido la cátedra de doctrina social de la Iglesia y por lo que tal vez la experiencia que he tenido, sobre todo en la formulación, planeación, elaboración de proyectos y evaluación de proyectos sociales. Digamos que ese ha sido un poco también el aporte que yo he tenido, aparte de toda la teología que usted ya me mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, para ya arrancar con el tema que usted muy amablemente me ha propuesto, no sé si quiere, ya compartamos un poquito a lo que vamos hoy. Entonces, miren, yo empiezo con esta frase que me llamó poderosamente la atención cuando el Papa Juan XXIII propuso al Secretariado de Estado, Monseñor Tardini, las metas que se había fijado para su pontificado. Haciendo un poquito de historia de la Iglesia rápidamente, sabemos que la elección de Juan XXIII era más pensando en hacer una transición de la Iglesia del siglo XVIII, siglo XIX a la Iglesia del siglo XX, mientras se pensaba en un candidato
que abriera las puertas de la iglesia al nuevo pensamiento que se venía con la edad moderna. Pero, como les digo, sorprendió realmente la postura de Juan XXIII, cuando en el Sínodo Romano, en el Concilio Ecuménico y en el, como dice uno, en el ayornamiento de la iglesia entera, se asiste a un nuevo tiempo gestado por, pienso yo, el aliento del Espíritu y por la evidente sensibilidad humana del nuevo entonces pontífice Juan XXIII. El Papa manifestó su preocupación por la tentación de la Iglesia de asumir un papel expectante ante la grave crisis de la humanidad. Un nuevo orden se está gestando y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas como en las épocas más trágicas de la historia. Era alguna de las frases que él decía en ese sínodo que convocó previo al concilio. Y a su vez alertó sobre el peligro de asumir una marcha paralela al acontecer de la humanidad. Y eso quizás es lo que le hace al expresarle en la reunión del sínodo con todos los cardenales, le hace expresar esta frase: quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera. Eso fue una invitación a la iglesia a salir de su medioevo, de su como adormecimiento, como si todo girara alrededor de la iglesia y el mundo se había salido hace rato de eso. Fue una invitación a la iglesia a salir, como si no hubiera salido, pero fue una invitación a que mirara a la iglesia hacia afuera, que es quizás una reiterativa invitación que hizo no solamente San Juan Pablo II, sino también hoy lo está haciendo el Papa Francisco. Y también decirle a los fieles que puedan ver hacia el interior. También fue un llamado de atención a la iglesia a que pareciese que todo el dogma, toda la doctrina e incluso el mismo evangelio estuviera solamente depositado en unas pocas manos, en unas pocas personas. Y esto pues realmente era algo que nos estaba preocupando a todos. Y yo también aquí siento que pareciese que el conocimiento del evangelio, que el conocimiento de la escritura estuviese solamente para los eruditos, estuviese solamente reservado a los religiosos, al clero. Y creo que con estas palabras me parece muy profundas, muy llenas de Espíritu Santo, e invita a los fieles también a que accedan al conocimiento de las escrituras, a que accedan a toda la doctrina, y vamos a ver toda la riqueza teológica que va a salir de todos estos documentos del Concilio Vaticano II, que aún yo pienso, inclusive me atrevo a decirlo, hay mucha gente que no los conoce, y que es bueno que se comiencen a conocer, al menos en toda su espiritualidad y en toda su trascendencia, y cómo se va comenzando a leer algo que es para mí también importante, que es los signos de los tiempos. La iglesia no puede continuar siendo una asistente pasiva ante el espectáculo de la humanidad en crisis. Y en crisis, vamos a verlo más adelante, si quieres me ayudas con la siguiente diapositiva. Vamos a ver que este Santo Padre comienza a ver que la humanidad ha entrado en crisis, no solamente un cambio de época, sino ha entrado en una crisis. Y hemos visto que la tarea no es solamente comunicar a los hombres una forma inocua o inofensiva del evangelio, sino que hay que transformar la realidad, las realidades que estaban viviéndose. Estamos hablando de la década del 60. Incluso él está haciendo una retrospectiva de los años 40 y de los años 50, que se está viendo el cambio. La humanidad entera está sometida a un estado de grave indigencia espiritual, y la iglesia, pletórica de vitalidad, está llamada al encuentro y a la convergencia, abandonando
actitudes y posiciones paralelas. Y para ello, agregó el Papa, es necesario que la Iglesia reevalúe el sentido de la vigilancia y la responsabilidad de cada uno. Vigilancia para no caer en pesimismo infructuoso y responsabilidad para asumir el papel transformante de las estructuras del mundo presente. Entonces, contra los profetas de las desventuras, una sociedad que estaba marcada por siglos, y hago el énfasis, por siglos de despotismo, de monarquías despóticas, autoritarias, muchas de ellas inspiradas en la edad de la Ilustración. Ese profetismo de desventuras, la Iglesia, y hasta cierto punto de desesperanzas, que genera también conflictos revolucionarios en muchos estados, especialmente en las colonias, no solamente europeas, sino también en todo lo que está pasando en el lejano oriente. Comienzan a caer esos imperios, el imperio ruso, el imperio chino, entonces, y las monarquías europeas también hacen crisis. Entonces, esto genera una cantidad de sublevaciones de todas estas colonias que ya comienza a verse y a plasmarse en ideas revolucionarias. Entonces, el Papa dice que ante un mundo lleno de desesperanzas, de un temor catastrófico por la presencia de conflictos bélicos, el Papa exhorta a la Iglesia a mirar con optimismo hacia la historia del hombre, pues es allí donde germinan las semillas del reino. Y aquí es donde vamos a entender dónde va la línea doctrinal, dónde va la idea de este Santo Padre cuando convoca el sínodo de hacer un cambio en la Iglesia, y es que la Iglesia pretende ante todo hacer esencial, sustancial y de alguna manera realidad el reino. El reino de Dios no es en un inframundo, no es después de la muerte, no es después del apocalipsis, si es que lo quisiéramos llamar así. El reino de Dios ya está entre nosotros. Y quizás ese es el fondo y el trasfondo de todo este sentido de este concilio. Y es que si el Señor había dicho en el Evangelio de Marcos, el reino de Dios está llegando, lo que quiere decirnos hoy la Iglesia es que el reino de Dios ya está dentro de nosotros, ya está en nosotros. Entonces, haciendo esa recomendación de Jesús de que hay que distinguir los signos de los tiempos, creemos descubrir en medio de tantas tinieblas numerosas señales que nos infunden esperanza sobre los destinos de la Iglesia y de la humanidad. Poner al día, abrir las ventanas, asomarse al mundo, es lo que nos estaba diciendo en esa hermosa frase cuando invitaba a la Iglesia a salir y cuando estaba invitando al mundo a mirar a la Iglesia. El reino de Dios ya está entre nosotros. Asomarse al mundo, posibilitar la entrada de un aire nuevo en la Iglesia, son expresiones que manifiestan la innegable necesidad de tomar mayor contacto con la realidad humana actual para responder con la luz del Evangelio y con la fuerza del Espíritu Santo a las mismas realidades que el mundo quiere de alguna manera cambiar. Ponerse al día en cuestiones de humanidad significa volver al sentido fundacional de la Iglesia, que es lo mismo que el Señor mandó al final de los santos evangelios. Vayan y hagan discípulos. Vayan y anúncieles que el reino de Dios ha llegado. Entonces, todo esto desemboca en el redescubrimiento del propio ser y de la propia misión de la Iglesia en el mundo. Por tanto, el concilio así lo entendió y así lo expresó. Hay que salvar a la persona humana. Y aquí es clave ese discernimiento que se hace. Hay que salvar a la persona humana. La persona humana está en crisis. Y cuando se salva a la persona humana, también se renueva la sociedad humana. Y ese es el primer pensamiento cuando uno abre la Gaudium et Spes.
La Gaudium et Spes significa eso, gozos y esperanzas, gozos y esperanzas. El numeral 3, abrámonos a la realidad de un reino de Dios que ya está presente entre nosotros. Y para ello es necesario asumir una mirada inteligente. O sea, la iglesia no puede vivir de una fe ciega, de una fe de carbonero. La iglesia, como dice el catecismo en el numeral 30, el catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia requiere que se esfuerce y que descubra que Dios está haciendo conocer el rastro de la bondad que fue prometido a Moisés allá en el episodio de la zarza, cuando Moisés le pide a Dios, quiero ver tu gloria, el Señor le dice, mira mi bondad, mira el rastro de mi obra. Y el rastro de la obra es lo que Dios ha creado. Ahí estamos mirando su bondad. Y entonces nos invita a la iglesia a no cerrar los ojos, sino a abrirlos y hacer una mirada inteligente, crítica. Y cuando dice uno crítica, empieza uno a ver que el método de la iglesia para conocer la realidad es ese, es el discernimiento, es ver, juzgar, que no significa señalar culpables, sino mirar hacia adentro de nosotros como iglesia y mirar hacia afuera, porque lo que estamos viendo son pues los signos de algo que está pasando, de una sociedad que ha estado enferma durante siglos. Y entonces nos dice, miren con mirada inteligente, crítica y esperanzada, y actúen. La visión de la crisis de la humanidad impresiona y desilusiona a muchos que solo ven en estas circunstancias tinieblas. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de Jesús de distinguir los signos de los tiempos, en medio de todo se vislumbran indicios de tiempos mejores, no solo para la humanidad, sino para la iglesia. Entonces, se propone esto. La iglesia tiene que responder a cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos. Promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adoptar una disciplina eclesiástica, porque es que allí estaban las virtudes, allí estaban los mandamientos de Dios. Esto no son prohibiciones. Los mandamientos de Dios tutelan, es decir, protegen la dignidad de la persona humana. La dignidad de Dios nos alcanza esa dimensión cristológica de ser imagen de Dios. Entonces, los mandamientos, lejos de ser algo que reprime la libertad del hombre, que la constriñe, vamos a ver que los mandamientos lo que hacen es cuidar la verdad del hombre, conocer su esencia, conocer su presencia y su misión y su tarea fundamental en las transformaciones de las realidades. Entonces, estas interacciones nos invitan al diálogo con las otras religiones, algo que había estado en conflicto, como si Dios fuera el enemigo, y entre las mismas religiones mirarnos como si fuéramos enemigos. Entonces, a eso nos invita también. Y a una actualización en la vida litúrgica, que no sea algo anquilosado, que no sea algo incomprendido, sino que sea la manifestación de la realidad del reino de Dios presente en medio de nosotros. Entonces, es en resumen un poner al día a la iglesia y a la sociedad con el evangelio. Ese es quizás el motor principal del concilio, ponernos al día. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ve, a mi modo de entender, su santidad Juan 23? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo lo llama? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y un tiempo que no se mide en siglos que han pasado o en siglos que están por venir. El tiempo de Dios es un tiempo de oportunidad. Entonces, cuando les dice Jesús allá en la versión de Lucas, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, allá en el versículo 54, dice que Jesús se dirige a la multitud. Jesús se dirige a la multitud
mientras que la versión de Mateo se dirige a los fariseos y a los escribas, en la versión lucana, Jesús se dirige a la multitud y les dice: cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Y les dice a la multitud: hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el momento presente? O sea, ¿cómo no saben descubrir la acción de Dios? ¿Cómo es que no lo ven actuar? Entonces, si es a la multitud, es a la iglesia también que le está diciendo, ¿cómo es que no ven la realidad de Dios allí? Porque el tiempo de Dios es un eterno presente. Dios no se apareció solamente a Moisés en la zarza. Dios no solamente liberó a Israel del pueblo de Egipto. Dios está actuando y está liberando y está haciéndose presente en las realidades actuales, porque Dios es un eterno presente. Entonces, para su santidad Juan 23 llegó el momento adecuado. Paren. Y nos llama a renovarnos, lo que Jesús le dice muy claramente a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Llegó el momento de cambiar, llegó el momento de hacer presente el reino de Dios, no solamente en la persona humana, sino en la sociedad humana. Entonces aquí viene, ¿qué es lo que hace la doctrina social de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Entonces, el ponerse al día significa, primero, el respeto que tiene Dios sobre el ser humano y cómo Él permite que a través de su discernimiento, de sus decisiones, vea su realidad y la cambie. Y entonces, aquí vemos cómo interpreta esta sociedad, cómo la Iglesia, encerrada en sí misma, en la época del medioevo, no se está dando cuenta de los cambios que están sucediendo del siglo XIX al siglo XX. ¿Cómo asume la humanidad la transformación? Entonces, ¿cómo mira la ilustración? Entonces, ya no son pequeños feudos monárquicos en los que se divide la realidad europea, ya no son colonias las que tiene, sino que estamos viendo una serie de seres humanos que están cansados de ese despotismo ilustrado. ¿De dónde viene ese despotismo ilustrado? Ese pensamiento que además es muy griego, muy de los griegos. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, Platón, Sócrates, Aristóteles. ¿Cómo veían ellos la masa? ¿Cómo veían ellos a la población? Ellos decían, y es un pensamiento que toma el despotismo ilustrado del siglo XVIII y del siglo XIX, decían que la mayoría de los hombres carecían de luces para averiguar por sí solos en qué consiste la felicidad y cuáles son los actos que conducen a ella. Y solo una pequeña élite, en cambio, mejor dotada por la naturaleza y el estudio, sí sabían qué es y cómo se conseguiría eso tan deseado que es la felicidad. Y por eso, para legitimar la buena marcha del Estado, es que la mayoría se sometan a las directrices de los mejor preparados. Ese pensamiento muy presocrático
fue lo que llevó a la Ilustración, a que los mejor preparados, los que tienen la posibilidad de ir a las grandes universidades, y en eso también entra lamentablemente la Iglesia, cuando solamente deja la preparación de la doctrina en manos de la élite religiosa. Entonces, este pensamiento ilustrado hace que el pueblo, todo lo que recibe sea para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, esto va a generar, pues obviamente, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y tantas otras situaciones de conflicto que se van a vivir en las colonias, tanto europeas en África, como las colonias europeas en América. Entonces, ¿qué va a generar esto en el pueblo? Pues un deseo de emanciparse de las clases privilegiadas. Y esto va a generar muchos cambios. Entonces, lo que vamos a ver es que, como dice por ahí un refrán, el remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ve el proletariado? ¿Qué ve el proletariado? ¿Qué ve el pueblo ante los grandes ilustres que gobiernan? ¿Qué ven? Primero, ellos asumen que la Iglesia, también protegida por el poder monárquico, no está haciendo para el pueblo. La Iglesia pareciera que estuviera agarrada de la mano de las monarquías, no solamente de las monarquías europeas, sino de quienes protegían las monarquías europeas en los países que han sido colonizados. Entonces, ¿qué ven ellos? Que si no obedecen, se van a condenar. Y ven en una mala lectura de los jueces, del Tribunal de la Inquisición, en un mal juicio por no haber sido educados y formados, ven un comercio de indulgencias. Y ven también en el poder, pues, el abuso, la extravagancia, el aburguesamiento y el absolutismo. Eso es lo que ve el pueblo. Sigamos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el problema? La distancia que hay entre quienes hacen parte del Estado privilegiado, que conocen, y del pueblo que no ha sido formado y educado. Entonces, se divide todo esto. Las revoluciones, las contrarrevoluciones hacen que la sociedad se divida, se fracture en dos movimientos. Mientras que los estados europeos comienzan a crecer en razón de la revolución industrial, hay dos revoluciones industriales, una que nace en el Reino Unido y otra que nace en los Estados Unidos, en la nueva colonia británica. Esas dos revoluciones se unen a que las grandes masas humanas que dejan de cultivar y ante una paz aparente por la unificación de los estados, fruto de las conquistas coloniales, toda esa masa comienza a emigrar del campo a la ciudad y a ser contratada por todo el avance de la industrialización. Entonces comienza
la explotación del carbón, la explotación del petróleo, y comienza también toda esta energía el descubrimiento de la luz, el descubrimiento del transporte, el transporte marítimo. Todo esto genera pues mano de obra, pero en unas condiciones muy diversas. Entonces, ¿qué pasa cuando la razón no es dialéctica? Cuando estas masas no son educadas, no son formadas, y cuando todas estas masas y cuando toda esta masa culpa a toda esta élite de todas sus necesidades y de todas sus desgracias. Cuando no hay una propuesta educativa al pueblo, cuando no hay parámetros, cuando no hay método y cuando todo se subordina a la riqueza como único medio para obtener la felicidad o para ser asequible a los privilegios sociales, políticos, económicos. Entonces, todo esto se convierte en una acción revolucionaria. Y entonces viene a un lado la fe en el progreso, en la invención de todos los descubrimientos que se están haciendo, la búsqueda del bienestar por medio de los medios económicos, la acelerada industrialización de todos los estados que pasan de ser eminentemente agrarios a industriales, y comienza a abrirse una brecha impresionante en toda la década de los años 40, años 50, años 60, que genera, pues obviamente, los movimientos obreros, la resistencia civil, la lucha de clases, y comienzan a salir unas doctrinas fruto de las revoluciones, tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Rusa. Y a su lado, los que tienen los privilegios, la élite privilegiada, comienza a irse por otro lado. Y uno se pregunta, ¿y qué está haciendo la iglesia? Es una buena pregunta. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, mientras hay unas doctrinas políticas y sociales que son las que convergen, las que comienzan a unificar a las personas, a los pueblos, la iglesia comienza a hacer todo ese discernimiento, comienza a ver, a hacer todo un levantamiento juicioso en la época, en la década de los 50, de los 60, de los 70, comienza a hacer todo un levantamiento. O sea, la iglesia sale de su enclaustramiento, de su adormecimiento, y comienza a hacer una lectura de todo lo que está pasando. Y entonces, sigamos a la siguiente. Y comienza entonces a reflexionar, a discernir. Y en el discernimiento entra eso. Primero, el conocimiento, la voluntad, los sentimientos, todo eso que está sucediendo en la persona humana, en la sociedad humana, en las comunidades. Y comienza a hacer esa lectura. ¿Qué es ver? ¿Qué es juzgar? Verificar el obrar de Dios en ese momento dramático de la historia. Y hacer un discernimiento
racional, es decir, desde el conocimiento. Aquí no vamos a ofrecer nada que no pueda realizarse. Utilizando siempre, y vamos a ver que el Evangelio nos va a dar respuestas. Nos va a dar respuestas. Entonces uno mira en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, uno mira una hermosa parábola, hermosísima parábola que lanza Jesús. Le dice a los discípulos, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 1, le dice a los discípulos, miren todo este contexto y vámonos y miremos que el Evangelio, como dicen, Dios es un eterno presente. Parece que les estuviera hablando a esa generación y le estuviera hablando a la generación 22 años después. Mejor, 62 años después. Estamos en el año 2022. El Concilio Vaticano fue en 1960, 62 aproximadamente terminó. Estamos en el 2022. Estamos 60 años después del concilio. Y miren lo que esta parábola del Evangelio de Lucas dice. Le dice a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador. Le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuentas de tu administración porque ya no podrás seguir en tu puesto. Piensen a quién se lo está diciendo. Se lo dijo a sus discípulos en su momento. El administrador pensó, ¿qué voy a hacer ahora que el dueño me quita mi puesto? Y hago aquí un paréntesis. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando, como heraldo y como precursor del Evangelio, llegó Jesús? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Pero bueno, dejo esa pregunta también ahí en remojo. Sigo con la lectura de esa parábola. En el versículo 3, sigue la reflexión de este administrador. Para acabar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Claro que hoy por hoy hay unos que les encanta victimizarse y hacerlo. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me despidan, alguno me reciba en su casa. Y vuelvo a pensar, miren eso en la iglesia. Hoy que tenemos tantos problemas supuestamente para anunciar el evangelio, que porque los jóvenes son ateos, que ya no piensan en esto, que hablarles de esto ya no cabe, que una sociedad con tantas ideologías que esto no cabe, pero bueno, sigo. Fue llamando uno por uno y vea lo interesante del texto. No congregó 500 personas. No congregó 500 personas. Este administrador fue llamando uno por uno a los deudores de su señor. Y les dijo primero, ¿cuánto debes a mi señor? Contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma el recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Aquí lo importante no son tanto las cantidades. Fíjense que los signos de los tiempos no se evalúan en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. Al segundo le dijo, ¿cuánto me debes? Contestó, 40 toneladas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 30. Y vea la conclusión en el versículo 8. El dueño lavó al administrador deshonesto por la astucia que había actuado. Lo alaba no por lo pícaro, lo aviva por lo astuto. Y entonces, yo vuelvo a recordar cuando leo el numeral 30 del Catecismo de la Iglesia Católica,
dice lo siguiente, abro paréntesis: se alegra el corazón de los que buscan a Dios. La Gaudium et Spes dice gozos y esperanzas, no penumbras y desgracias. Dice gozo y esperanzas. Se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Está tomando el Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, porque eso es lo que está sucediendo con esta sociedad, sociedad, no suciedad, con esta sociedad, culpan a Dios. En ese momento estamos hablando de comienzos finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle. Fíjense eso. Dios no cesa de llamar. Y el Señor, eso se lo dijo a Moisés hace más de 500 siglos. Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia. Ojo, esfuerzo de su inteligencia. Y ojo, la rectitud de su voluntad. Entonces, fíjese que cuando el Concilio Vaticano II plantea abrir la iglesia, no es para que conozcan cosas raras, sino para que conozcan a Dios. Dios, el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero aquí clave algo. Hay una palabra, una frase clave: la rectitud de la voluntad. Y por eso habla de que se debe replantear la fe. Ahí lo veíamos en los propósitos del Concilio Vaticano II. Una manera de vivir diferente, la fe, que es lo mismo que le dice Jesús a Nicodemo: si no naces del Espíritu, pues no has nacido de nuevo. Que es un poco el volver otra vez a recapitular sobre el sentido del bautismo, es decir, el sentido de nuestra condición de bautizados. Algo que se ha vuelto, lamentablemente, algo muy folclórico en la fe. Pero ¿cuál es el sentido de ser bautizados? Entonces dice, sigo leyendo el numeral 30. Esta búsqueda exige del hombre el esfuerzo de su inteligencia y la rectitud de su voluntad, es decir, un corazón recto. Lo que no le pasó al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. ¿Por qué se demoró tanto en llegar a la tierra prometida? ¿Por qué se demoró tanto? Un recto corazón. Y también el testimonio de otros que le enseñen. Y aquí viene otra frase clave en esto que sucedió en el Concilio Vaticano II, 1960, cuando se convoca. Que le enseñen a buscar a Dios. A buscar a Dios. No podemos asumir que hoy nuestro pueblo de Dios, ha encontrado a Dios, si no se lo hemos enseñado. Las prácticas religiosas aisladas de la escritura y del conocimiento de Dios, como dice el Señor, son vanas, son vanas. Entonces, en el numeral 30 del Catecismo, pues viene una reflexión de San Agustín. Señor, yo te estaba buscando lejos y estabas dentro de mí. Estabas dentro de mí. Y por eso, cuando voy a cerrar el capítulo, voy a cerrar el versículo 8 del capítulo 16 del Evangelio de Lucas, Jesús termina con esta reflexión.
¿por qué los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz? Ese es el gran interrogante que sale de esta reflexión que viene aquí en adelante. ¿Por qué, si el conocimiento, si el don del conocimiento, si el don de la sabiduría viene de Dios, porque eso es lo que nos da nuestra condición bautismal, esos dones, los dones del Espíritu Santo, esos dones que nos da, la inteligencia, el don de ciencia, la sabiduría, si son dados por Dios, Jesús se pregunta, ¿por qué los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz? ¿Por qué? Es un gran interrogante. Sigamos. Entonces, la iglesia se deja coger ventaja. ¿Qué sale de toda esta problemática de unas masas no educadas, no formadas, maltratadas, mendicantes y de una cultura erudita, pero olvidándose de que también les puede llegar su momento? Entonces, mire qué soluciones da la sociedad sin Dios. Y entonces yo hacía esa reflexión. ¿Qué pasa cuando la razón no es dialogada, no es dialogada? ¿Qué pasa cuando la razón ve a la masa y no como sociedad, como personas humanas, cuando las vemos como masas? ¿Qué pasa cuando esa masa carece de educación, de parámetros, de métodos? Cuando no tienen valores trascendentes, cuando todo se convierte en fuerza de costumbre, cuando todo se apara en un móvil ideológico, cuando se pone en entredicho la ley natural, cuando todo se vuelve no cultura erudita, sino cultura existencial, de costumbres. ¿Qué pasa cuando la razón es emotiva? ¿Qué pasa cuando las decisiones son espontáneas, viscerales, fruto de entrañas insatisfechas o rudimentariamente concebidas? ¿Qué pasa cuando la persona conoce solo la ley que lo castiga y no la ley que lo educa? ¿Qué pasa cuando un juez administra la ley a su antojo y hábilmente? ¿Qué pasa cuando la ley se promulga pero no se respeta? ¿Qué pasa cuando la ley carece de valores o lo que es peor, cuando la ley se reemplaza por viveza criolla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y aquí comenzamos a dar las respuestas. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Una sociedad reprimida, una sociedad que no ha sido educada ni en valores, que no tiene parámetros, no tiene métodos para aprender y que ha perdido los valores trascendentes. Entonces aquí vemos dos excesos. Nos vamos a los extremos y vamos a ver una sociedad fragmentada en el nihilismo y en la animación sociocultural. Y veamos de qué se trata eso rápidamente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ante el rechazo de Dios, porque se culpa a Dios por todo lo que la masa culpa a Dios, y esa generación, como la iglesia ha estado tan encerrada y como solamente ha ofrecido una vida más allá de la muerte, como consuelo, como algunas doctrinas religiosas incluso han ofrecido que usted tiene que, de alguna manera, vivir bajo la potestad del sufrimiento
para que la dicha se vea allá en el no sé cuándo, más allá, la dicha va más allá. Entonces comienza a separarse en dos grandes ideologías, en dos grandes concepciones. Si el despotismo ilustrado se ha emancipado de Dios, y si la masa se emancipa de Dios, hay dos vertientes que se comienzan a ver claramente: el nihilismo y una doctrina que se va a conocer como la asociación para buscar el bien común. Entonces, ¿cuál es la doctrina? El nihilismo, ¿en qué basa su doctrina? Que cada persona, dentro de su libertad, no puede depender solamente de lo que le ofrece la fe. ¿Por qué? Porque el hombre se independiza de Dios y al no depender de Dios, se abren a otras formas de realización, que quizás para ellos la sociedad religiosa los intimidaba. Porque veían, repito, los mandamientos, veían las virtudes, veían la ley moral como prohibiciones. Entonces, una forma de independizarse de esas prohibiciones es que la existencia humana no puede girar frente a cosas que no existen. ¿Por qué? Porque la doctrina habla de la vida eterna, del alma. Entonces, como no se ve una felicidad a corto plazo, pues la mejor forma, el nihilismo propone a la sociedad, es no depender para su realización de cosas que no existen, que no son tangibles. Esa es la versión del nihilismo. Entonces, la mejor forma de que yo pueda disfrutar mi vida teniendo lo que tengo o no teniéndolo es negar la existencia de la vida superior y mirar una concepción objetiva y determinista de la existencia. O sea, mi realización depende de los años que dure aquí, 40, 50, 60, 70, de eso depende mi realización. Entonces, todo depende de lo que yo pueda verificar, de lo que yo pueda gustar. Continuemos con la siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a ver cómo esta forma de pensar la sociedad es muy locuaz en los años 60. Entonces, ustedes ven que la cultura comienza a vivir ciertos comportamientos. Entonces, en la forma de vestirse, incluso en dejarse el cabello largo, en ciertas actitudes que amor y paz. Entonces, comienza uno a ver ciertos comportamientos. Entonces, la crítica social comienza a poner en entredicho todo aquello que se funda en los mandamientos o en la vida moral. Y comienza entonces el ser humano a depender de sí mismo, de lo que usted pueda hacer y realizar. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, vienen las propuestas y esto se ve sobre todo en la sociedad europea y en la sociedad americana. Las ideas vitalistas, o sea, usted quiere ser feliz, pues haga su propia felicidad. No dependa de lo que le va a decir un sacerdote en un púlpito. Porque ni él sabe si lo va a obtener o no lo va a obtener. Entonces aquí viene un nuevo desarrollo de nuevas creencias. Entonces aquí la sociedad no es que no cree en nada, es que quiere evitar esa sensación de crisis, de desencanto. Entonces, pues para evitar el pesimismo, pues
Dejemos los dogmas a un lado, que vienen de la iglesia, y dediquémonos a hacer nosotros nuestras propias creencias. Entonces pasemos a la siguiente. Entonces, practiquemos el amor. Miremos todo lo que es bello. Y entonces comienzan a adoptar una serie, unos cócteles religiosos que vienen heredados de algunas sociedades orientales. Y hacer una serie de combinaciones. Porque esto me hace sentir bien, porque esto me hace sentir placer, porque esto me hace entrar en paz con el otro. Entonces, en el hedonismo, que es la búsqueda de la satisfacción de sí mismo, se encuentra el bienestar en todos los ámbitos de la vida. La búsqueda de sí mismo. Entonces, vamos a ver que comienzan a aparecer una serie de comportamientos que muchos de ellos heredados de otras culturas comienzan a ser parte ya de una religión particular. O sea, viva tu propia religión, que es la búsqueda, pues, de una belleza interior, de sentir amor, de sentir bienestar, de sentir satisfacción. Pasemos a la siguiente. Entonces, no a la ética, no a la moral, porque eso es prohibitivo. Vivamos la estética. Entonces, aquí comienzan a salir toda una serie de movimientos. Entonces, se trata de buscar que todo aquello que está en las realidades inmateriales, de todas estas realidades que puedo tocar, ver, oír, pues sea lo que me produzca placer, ¿cierto? Entonces, ya no en las reuniones, ya no se habla tanto, ya no somos tanto filósofos, nos volvemos bohemios. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo sientes el amor tú? ¿Cómo lo expresas? Entonces, ya nos volvemos no filósofos, nos volvemos bohemios. Sigamos. Entonces, mientras el poder económico, mientras el consumo, entonces, si yo me siento bien comprando un carro, si le pongo estas cosas, me siento bien, pues lo hago, si tengo los medios, lo hago. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que no se pueden dar esos gustos? O porque no tienen los medios, o porque no tienen los alcances, o porque no tienen el conocimiento, o porque no tienen el dinero. Entonces irrumpe en las masas un movimiento que sale inclusive de las reuniones de la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO viene o es fruto de la ONU y que busca que aquellas personas que no tienen privilegios en la sociedad los puedan obtener a través de lo que ellos llaman la participación sociocultural. ¿Qué es eso? Y fíjense muy bien en cómo lo ilustran ellos. Entonces, el animador sociocultural nace en la década de los años 50. Allá en una reunión de todas estas personas que no teniendo la posibilidad de ir a la universidad, comienzan a leer libros y comienzan a tener acceso a ciertos documentos, especialmente que vienen de la Rusia exarista y que vienen de la China, de todos estos movimientos orientales que comienzan a salir desde allá. Esas reflexiones comienzan a salir desde allá y que son avaladas también por ciertos movimientos en Europa. Entonces, el animador sociocultural es un profesional que desarrolla su actividad dentro del campo educativo y más concretamente en la educación no formal y complementa el concepto de educación permanente. Sigamos
Sigamos a la siguiente. Padre, vamos a parar un momentico para ver si hay preguntas, reflexiones y retomamos. Ok. Listo, preguntas, reflexiones, cuestionamientos. Creo que es el momento entonces de que abran sus micrófonos, de que pregunten, dónde quieren profundizar, dónde quieren continuar, ¿vale? Entonces los escuchamos y las escuchamos. Muy bien, no les dé pena levantar su mano y preguntar o aportar también algún tema a la reflexión. Muy bien. Fray José Heriberto y luego Ana Belén. Muy buenas noches, padre. Gracias por sus aportes. Mi pregunta es la siguiente. Un país que es miembro de la UNESCO está ceñido a toda la reglamentación de la UNESCO y si hay algo en que no esté de acuerdo con ella, ¿precisa retirarse de la misma o qué puede sugerir frente a una realidad como la que está viviéndose en relación con la educación sexual a nivel del mundo? Fray José, la UNESCO, como un organismo que nació también de la Organización de las Naciones Unidas, lo que buscaba era precisamente conglomerar a estos países en busca de hacer un apoyo no solamente político, no solamente de protección militar, sino también sociocultural. Entonces, aquí lo que se buscaba era compartir las experiencias, las culturas y dinamizar no solamente los métodos, sino también los conocimientos que se puedan compartir a nivel cultural. Entonces, digamos que la UNESCO comienza a ser un organismo abierto, de afiliación abierta, pero también de desafiliación abierta. La UNESCO lo que buscaba era vincular culturas en el aspecto social, en el aspecto educativo, que pudiera ayudar a la paz entre los pueblos, a la comunicación entre los pueblos. Entonces, se vio como muy positivo. De hecho, desde la Convención de Delfos, que fue más o menos en el año 50, vienen después reuniones en La Haya, en Ámsterdam, y después se hacen ya en los Estados Unidos, donde comienzan más bien es aumentar de acuerdo a la orientación política, a la orientación ideológica de los Estados miembros, a vincularse a la UNESCO y terminan siendo más miembros que los que se van retirando. Entonces, digamos que la oportunidad que ven los Estados ahí de afiliarse a la UNESCO es por el intercambio que se puede dar entre estos países afiliados, no solamente de culturas, sino de conocimientos en el ámbito tecnológico, en el ámbito económico. Entonces, todo esto es lo que abre la apertura a la UNESCO. Muy bien, Ana Belén. Buenas noches. ¿Sí me oyen? Noches. Muy buenas noches. Bueno, a mí me encantó esa frase de abrir las puertas para que la iglesia mire hacia afuera y los fieles miremos hacia adentro. Creo que es importantísimo que esto como que tome mucha más fuerza en cada uno de nosotros y en, digamos, en el clero hacia nosotros y nosotros hacia el clero, los fieles hacia el clero. Y me parecieron muy importantes sus preguntas. Quisiera como que las volviera a repetir porque pues me parecieron tan interesantes, pero realmente uno no las alcanza a analizar todas. Si no las puede enviar o no sé qué, para que podamos reflexionar sobre ellas. Muchas gracias. Gracias, Ana Belén. Entonces, como
yo les decía, el Concilio Vaticano II tiene una forma de leer la realidad. Y es ver, o sea, leer la realidad y pasarla por un colador, por un filtro que se llama la escritura. La escritura. Y la escritura sabemos bien que no es teoría. Sabemos que es Dios mismo, Jesucristo. Es pasarla por la escritura. Entonces, fíjese lo que hace Jesús. Cuando yo mencionaba el Evangelio, cuando le hace ese planteamiento a Nicodemo sobre nacer de nuevo, cuando le pregunta a los discípulos, ya en la versión lucana, le pregunta a la multitud, ¿cómo es que ven esto? Y saben qué va a pasar. ¿Cómo es que ven las realidades y no saben qué va a pasar? O sea, ven lo que está pasando. ¿Cómo saben? ¿Cómo es que ustedes saben que ven nubes y dicen va a llover? ¿Cómo es posible que están viendo lo que está pasando y no saben qué va a pasar? O sea, no saben qué va a suceder con esto. O sea, ¿a dónde va a llevar la humanidad si siguen con esto? ¿Cómo es posible que no lo sepan? Claro que lo saben. Y entonces vienen las preguntas. ¿Qué pasa cuando dejamos que la masa se deje manejar por ciertos movimientos, por ciertas ideologías, que ya sabemos lo que va a pasar? O sea, no hay necesidad que esperemos a los resultados al final de una década, de un siglo. No, ya sabemos qué va a pasar. O sea, fíjese qué significa el signo de los tiempos. Entonces, así como Jesús le dice a los discípulos, si los malos son astutos, ¿cómo es posible que los cristianos llenos de dones del Espíritu Santo no sean también astutos? Y da unas pautas. Entonces, hacía yo las preguntas que tú muy bien me decías. ¿Qué pasa cuando la razón no es instruida, o sea, no es dialogable? ¿Qué pasa cuando la razón se impone, como hizo el despotismo, cuando dijo que para que las personas sean felices hay que dejar que otros dotados o de mejor naturaleza o de mejor estudio decían sobre los demás? ¿Qué razón? ¿Cuándo se puede hablar de razón? Cuando la razón carece de educación. Cuando una masa no es educada, cuando no tiene parámetros para discernir, cuando no tiene métodos para actuar, ¿cómo dialoga? No dialoga, actúa. Y el despotismo ilustrado pasa ya no de 3 o 4, sino a ser manejado. O sea, las masas vuelven a ser manejadas cuando no son educadas, cuando carecen de dialéctica. Es decir, cuando no solamente expresan sus opiniones, sino cuando construyen conocimiento para opinar. Y entonces por eso colocaba yo el ejemplo. Una cosa es filosofar y otra cosa es sentarme con unas cervezas encima a ser bohemio y a decir cosas de la vida. Entonces preguntaba yo, Ana Belén, cuando la razón no es dialéctica, o sea, no dialoga porque no hace ejercicio de conocimiento, no puede ser práctica. La razón carece, cuando la razón carece de educación, simplemente es opinión y no puede convertirse en verdad. Entonces, cuando la cultura solamente es vivida y no es erudita, cuando no se sabe combinar la cultura entre la educada y la educada, la erudita y la vivida, se vuelve autocrática. Cuando no hay parámetros para discernir una cultura, cuando no hay método para discernir una cultura, y lo que es peor, cuando no hay valores que pongan techo a la opinión o incluso a la razón, pues esto se convierte en una práctica amparada por el despotismo, de unos o de muchos. Entonces hacía yo la pregunta,
¿Qué pasa cuando la razón no es dialéctica? Cuando carece de educación, de parámetros, de método, de examen de valores trascendentes, cuando se convierte solamente en costumbre práctica. ¿Qué pasa cuando se ponen, cuando una doctrina humana pone en entredicho la ley natural o el derecho natural, o cuando se impone una costumbre como cultura social? ¿Qué pasa cuando la razón se vuelve emotiva? O sea, cuando un discurso se vuelve simplemente opinión, cuando no hay investigación sobre lo que yo opino. ¿Qué pasa cuando la opinión se vuelve visceral, espontánea, simplemente manejada por entrañas insatisfechas o por ideas rudimentariamente concebidas? ¿Qué pasa cuando la persona solamente conoce la ley que lo castiga y no la que lo educa? Que allí es donde están los valores trascendentes de la doctrina cristiana. ¿Qué pasa cuando un juez no hace justicia? Cuando carece de valores y cuando la ley se reemplaza por viveza criolla. Entonces es cuando el ladrón le dice, después de que roba, le dice el policía, oiga, hágame el favor de entregar eso. Y le dice el ladrón, no me toque, yo tengo mis derechos. ¿Qué pasa cuando la ley se reemplaza por la viveza criolla? Son signos de los tiempos, lo que dice Jesús. ¿Cómo es posible que el mal sea astuto y se sepa qué se tiene que hacer, y el bien, que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que tiene inteligencia, no sepa discernir? Es la gran pregunta, ¿no? Muy bien, padre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra opinión? Ok, Gustavo. Padre, yo quisiera que nos hablara un poquito, como resumidamente, sobre Monseñor Lefebvre y ese conflicto que tuvo con Concilio Vaticano II, ¿a qué se debió? Bueno, Gustavo, cuando comenzamos acá este trabajo, si volvemos un poquito, no sé si quieres, me puedes devolver un poquito las diapositivas, por favor, Miguel. Más adelante, más atrás, perdón, más atrás. Aquí, ahí. Un adelante aquí. Entonces, cuando el Concilio Vaticano hace esa lectura de la realidad, mira algo que es importante, que la Iglesia se mire también hacia adentro. Fíjese que no decía solamente, como decía muy bien Ana Belén, las palabras, volvamos a la primera diapositiva, Miguel. Cuando Juan 23 dice, quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera, nos está invitando a nosotros, los clérigos, los sacerdotes, los religiosos, a que miremos hacia afuera para que los fieles puedan ver hacia adentro, o sea, que los fieles tengan acceso a toda la riqueza, a todo el tesoro del reino de Dios allí, que no es solamente un conocimiento, a la persona de Cristo allí, a su realidad en el Espíritu, a su realidad en sus fieles, a su experiencia en los santos, a toda la riqueza sacramental. Cuando nos está diciendo Juan 23 eso, pasemos ahora hacia la siguiente. Entonces, Juan 23 habla de algo aquí, y él dice, adoptar una disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo. Y entonces aquí hay algo bien importante. Necesidades. Los fieles e incluso los que no lo son necesitan a Dios como realidad viviente. No solamente como esperanza, sino como realidad viviente. Y los métodos incluye también que toda la experiencia sacramental, que es, ya sabemos que un sacramento son realidades invisibles del Dios visible,
del Dios invisible, perdón, es que que todos los fieles, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más erudito hasta el más iletrado, tengan acceso a Dios a través de toda esta riqueza. Entonces, Monseñor Lefebvre se nos queda anclado en el pasado, cuando lo que está pidiendo su santidad Juan 23 es que le abramos las puertas a la iglesia para que los fieles miren que el reino de Dios ya está presente, que las bondades de Dios se están viendo en su realidad creada y que eso no tienen que guardarse en un baúl, sino que, como decía muy bien Jesús, allá en el capítulo, cuando nos vamos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, termino dándote ahí la respuesta que me estás pidiendo sobre Monseñor Lefebvre. Entonces, mire, si leemos ayer el capítulo, nos vamos al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús se presenta y toma palabras de Isaías. Jesús quiere darse a conocer a todos, absolutamente a todos. Esto no es de guardar nada. Entonces, Jesús hace una pequeña reflexión a los discípulos. En el capítulo 13, después de que presenta el reino de los cielos a través de unas parábolas, habla de la parábola del tesoro escondido, habla de la parábola de la perla fina, habla de la parábola de la red. Y les pregunta, y esa pregunta ojalá nosotros se la hiciéramos a Monseñor Lefebvre si todavía estuviera aquí presente. Les dice, ¿han entendido todo? Y dice el texto en el versículo 51 del capítulo 13. Los discípulos respondieron, sí. Y él les dijo, pues bien, un letrado, se está refiriendo a los que conocen la doctrina, a los que conocen, tienen acceso al conocimiento, dice, le responden que sí, y les dijo, pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca de un tesoro cosas nuevas y viejas. O sea, la habilidad del clérigo, la habilidad del religioso es saber combinar lo nuevo con lo antiguo. Y ahí es donde está el sentido que el Concilio Vaticano II le quiere dar a la Iglesia. Mirar que Dios está deseando ser respuesta a todas las necesidades existenciales del hombre, pero que también hay que asumir un diálogo con la cultura. Y entonces vamos a ver aquí en lo que propone la Gaudium et Spes, es un modelo de diálogo que tiene que ver con los parámetros y con los métodos. Entonces, la respuesta, creo que tú me estás pidiendo, Gustavo, es que ojalá Monseñor Lefebvre hubiera podido recordar ese pasaje del Evangelio de Mateo, después de que Jesús habla de las parábolas del reino y les pregunta a sus discípulos que se han entendido. Y les dice, pues bien, un letrado que se ha hecho ya discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca un tesoro, cosas nuevas y viejas. Gracias, padre. Ok, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Adriana. Ya, no había prendido el micrófono. Buenas noches, perdón. Buenas Bueno, noches. tengo esta pregunta, padre.
bajo el discernimiento del Espíritu Santo, en algún estudio, así como aquí dice en esta diapositiva, interacción con otras religiones protestantes y orientales, así como los gobiernos se han unido, como la UNESCO, como la OCDE ahora en materia de economía. ¿Existe en algún momento de la historia de nuestra iglesia una idea de unir países de diferentes religiones o de diferentes creencias para unir esos derechos fundamentales que usted nos ha explicado y que todos quisiéramos en el primer mandamiento de nuestro Padre amoroso, y es amar al prójimo como a sí mismo, que de ahí se desprende toda una doctrina social? ¿Hay algún documento donde algún momento se hubiera pensado como Iglesia Católica hacer una unión de países? Pues yo he visto en mi poco conocimiento, bueno, cuando Papa Juan Pablo, cuando San Francisco de Asís sirvió para este diálogo con este hombre oriental, pero ¿existe en nuestra iglesia algo que se haya llevado como una iniciativa en algún documento de unir esas diferentes fes con el único objetivo de dignificar la vida del hombre? Claro que Gracias. sí, hija, claro que sí, mire. La riqueza doctrinal del Concilio Vaticano II, como les decía a ustedes al comenzar, todavía parece que no ha sido explorada, incluso por nosotros los clérigos. O sea, vamos tan a la saga de la cultura, de la modernidad, que no nos estamos dando cuenta que Dios está adelante hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y nosotros, en el problema que tenemos a veces nosotros, los religiosos incluso, es de ser contestatarios. O sea, en vez de ser proactivos, estamos siendo reactivos. Entonces esperamos que pase algo para decir algo. Cuando lo que nos está diciendo el concilio es, váyanse más adelante. Eso es como cuando un maestro de ceremonias en la celebración litúrgica va 5 minutos antes del celebrante. Tiene que ir 5 minutos antes del celebrante. Dios va antes de nosotros. Yo estoy dando el paso y ya Dios lo ha dado por mí. Entonces sí hay. Y desde el Evangelio mismo nos está diciendo. Cuando les mencionaba yo en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, ya las escrituras nos están diciendo qué es lo que hay que hacer. Las escrituras nos están diciendo qué es lo que hay que hacer. Todos los evangelios. Parece que los evangelios nos estuvieran gritando a voz. Entonces, si volvemos a recordar en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, Jesús nos dice en la parábola del administrador, nos dice que hay que ser, que la inteligencia no debe ser retardada, que la sabiduría está por encima, que nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, perdónenme la expresión, para ser avispados, para ser geniales, y que no lo estamos haciendo. Entonces ya viene la advertencia. Jesús habla de la unidad en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Habla de la unidad. Ese es su ideal. Y nos vuelve a recordar Lucas que qué es lo que hace el administrador astuto. Dice, coge uno por uno. Uno por uno. Esto, la fe no se masifica. La fe no es de masificar. La fe es de convertir. De convertir. Y hago la mención otra vez. El tiempo de Dios es eterno. El tiempo de Dios es eterno. Es un eterno presente. El de nosotros es el que está aquí contando los segundos, los minutos, las horas y el calendario. ¿Qué quiere decir eso? Primero, el amor
no tiene idiomas. El amor no tiene idiomas. ¿Qué quiere? ¿Cómo nos lo habla Pablo en el capítulo, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios? Pablo nos dice que el amor es praxis, y el apóstol Santiago también nos lo recuerda. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Eso lo dice Santiago. Pero Pablo es mucho más concreto cuando nos habla de los carismas. Y en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios nos dice, para resumirlo, el amor de Dios crea. 1. 2. El amor de Dios lo trasciende todo. O sea, es capaz de llegar a todo. A todo. Razas, pueblos, naciones. Y el amor de Dios lo puede todo. Lo puede todo. ¿Cuál es la praxis del amor? Entonces, su santidad Benedicto XVI nos escribe 2 encíclicas preciosas, posconciliares. Una, la Deus Caritas Est. 2, la caridad en el amor. O llamada también en latín Caritas in Veritatis. Caritas in Veritatis. Esas 2 encíclicas, cuando tú me decías qué documentos hay, nos dicen desde el amor persona, desde el amor individuo que viene de Dios, desde el uno a uno, se comienza a construir la sociedad del amor. Y desde el veritatis, desde el amor caridad, desde el amor presencia en todas las personas, se comienza a construir ya no el amor en masa, sino el amor comunidad. Aquí no hay que masificar el evangelio, hay que hacerlo comunidad. Y los Hechos de los Apóstoles nos recordaban en Hechos de los Apóstoles 2:42, míralos cómo se aman. Entonces, si quieres 2 documentos claros, los 2 de Benedicto XVI, Deus Caritas Est y Caritatis in Veritatis, nos dice cómo se lleva a cabo, cómo se logra la civilización del amor, que no tiene ni idiomas, que no tiene ni razas, etcétera, etcétera. Padre, que Dios le pague. Con mucho gusto. Muy bien, padre. Se acabó el tiempo, pero excelente. Creo que nos hemos hecho un acercamiento. Gracias, padre, por ese acercamiento, por aclarar, pero sobre todo también por esa experiencia tan linda de irnos iluminando con la palabra de Dios. Yo creo que ese es un ejercicio interesantísimo que a veces lo dejamos de lado, ¿cierto? Entonces, gracias por habernos acompañado en esta noche. Como les digo, el tema aquí no se agota. Siempre son algunas luces, algunos acercamientos, pero siempre hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando. Yo los invito también, ojalá empiecen con la Deus Caritas. Es muy pequeñita y es hermosísima, que nos la deja Benedicto XVI. Entonces, ojalá pues podamos ir profundizando en este documento. Los invito a que enciendan, por favor, sus cámaras. Ok, eso, muchas gracias. Muy bien, para poderlos ver, porque hace rato no los veo. Hace rato no los veo, entonces es importante que los podamos ver. Muy bien, entonces, cosas para la semana que viene. Pues primero desearles un feliz fin de semana. Recuerden que este sábado tenemos examen en línea, ¿no es cierto? Ya la encíclica, el documento está leído. Es un documento muy bonito sobre el magisterio social del Papa Juan Pablo II. Entonces, seguramente que todos van a sacar 5, ¿cierto? Los que sacaron la vez pasada 4,5, esta vez van por el 5. Y los que sacaron 5, pues van a continuar con el 5. ¿Listos?
Recuerden que desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estará abierto el sistema y ustedes pueden entrar con el libro abierto, pueden estar trabajando, no hay ningún inconveniente. Lo otro, el trabajo de Alfonso Insuasti, recuerden que es para el 30, el trabajo de grupo. Entonces deben enviarlo al correo del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Yo igual les voy a recordar a través del chat y a través del correo para que envíen esa tarea, ese documento que están trabajando ustedes en grupo. Lo otro es, esta semana estuve participando del 9º Congreso de Reconciliación, entonces por eso no he subido las grabaciones, lo cual quiere decir que mañana a primera hora estaré subiendo las grabaciones para que ustedes puedan retomarlas, las presentaciones en la medida en que los facilitadores nos comparten las presentaciones, yo se las comparto también a ustedes. Bueno, si hay alguna presentación que no está, es porque sencillamente no la compartieron, ¿cierto? Pero la grabación está y las grabaciones siempre ojalá saquen sus raticos para volver a retomarlas, para cuando cosas que no vayan quedando claras, pues vuelvan sobre ellas. ¿Listo? Importantísimo ello. Recuerden que nosotros vamos a ir hasta el 15 de diciembre y ahorita continuamos. La semana entrante, entonces, el martes, estaremos abordando a Pablo VI, que yo lo he denominado casi siempre cuando hablo de él sobre el Papa del Concilio, porque muy bien, lo convocó Juan XXIII, pero si no hubiese estado Pablo VI, hubiese querido continuar con el concilio, pues tenía muchos detractores, entonces seguramente Dios también nos dio ese gran regalo de tener a este Papa, San Pablo VI, quien lo abordaremos la semana que viene. ¿Listo? Muchísimas gracias nuevamente, Padre, por acompañarnos en esta noche, por estar con nosotros. Entonces le doy palabra para que nos haga el cierre y también nos regale la bendición en esta noche, Padre. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes, muy amables por compartir este espacio de verdad de mucha riqueza, de verdad, y que también me permiten a mí interactuar en esta tan bonita labor que es compartir estas experiencias que son de verdad edificantes. Decirles, miren, siempre piensen que yo siempre tengo la seguridad de que cada día es un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios. Y que siempre tenemos nosotros la oportunidad de que con el testimonio, con la vida misma, comunicar a muchos seres humanos la esperanza. Y la esperanza no es algo futuro, es algo inmediatamente presente y que simplemente es cuestión de que nosotros nos apersonemos de esa realidad tan hermosa, tan visible y tan grata que es Dios a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María presente en los corazones de cada uno de nosotros y en nuestras hermosas y preciosas comunidades. Feliz semana, feliz resto de semana y Dios los bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, les sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote a ti como su fuente y tienda a ti como su fin. Te invocamos, Padre Todopoderoso, para que por la gracia del Espíritu Santo nos confíes tu bendición y tu paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comeremos un ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Muchas gracias y una hasta siempre. Muchas gracias, Padre. Bueno, una feliz noche para todos y todas, que descansen. Feliz noche, Entonces, nos bendiciones. vemos el sábado. Gracias, feliz noche para Feliz noche para todos y Feliz todas. noche. Gracias. No me Así es. alcanza a registrar, Miguel, entre tarde. Tranquila, no pasa nada. Bueno. Listo, no pasa nada. Ok, feliz Tengo noche. una preguntita, Miguel, una preguntita. ¿Su merced es fraile? ¿Su merced es No. hermano? ¿Su merced? No, ¿No? no. ¿Me puede decir ¿Qué? Miguel o Miguelito? Y gracias. Soy un laico igual que ustedes. Bueno, es que me estaba preguntando aquí mi socio que si su merced era sacerdote, le dije que era hermano. No, laico. Fui franciscano, fui fraile. Bueno.
Ok, sí, claro, Bueno, claro. Hermoso. Buena feliz lección. noche, Miguel. Ok, una Descansa. bendición. Bueno, vamos por el 5, ¿no? Vamos por el 5. Sí, vamos por el Vamos el 5. Listo, Sí, tienen señor. todo el día. Recuerden, 8 de la mañana, 12 de la noche. Se va a hacer, esta vez lo voy a dejar hasta las 12 de la noche por algunos necios que se acuerdan a las 11. El trabajo. Y recuerden por favor sus trabajos de equipo para que lo envíen al correo para poderlo enviar al profesor Alfonso. Eso es muy importante. El trabajo de campo es de lo más importante porque es lo que los va a llevar a ustedes a aplicar la doctrina social de la iglesia. Si ustedes no hacen trabajo de campo, no van a aprender, sencillamente. ¿Sí? Sencillamente se van a quedar en Claro. lectura de documentos, en cantidad de conocimiento que ustedes van adquiriendo. Vean noticias, lean periódicos, analicen la realidad, ¿sí? Porque ahí es donde aprendemos y donde podemos aplicar lo que se viene trabajando. Entonces, eso es clave. Yo se los digo porque así es que yo he aprendido doctrina social de la iglesia, ¿sí? Acercándome a la realidad, acercándome a los fenómenos, a todo lo que pasa, a todo lo que sucede, viendo periódicos, revistas, haciendo análisis, ¿sí? No, que es que yo cómo voy a leer esa revista, porque es que esta habla de yo no sé quién, de yo sí sé cuándo, no, al contrario. Tenemos que tener un mapa muy claro de los que están en contra, de los que dicen, los que están a favor, de, bueno, de muchas cosas, porque para poder argumentar y poder profundizar, pues nos toca así, ¿listo? De los documentos que recomendó el padre, léanse la Deus Caritas, es cortica y es hermosísima, son 2 partes. La Deus Caritas tiene 2 partes, una donde trabajan todo lo que es el concepto del amor y otra donde trabajan precisamente, no, la segunda parte donde nos explican finalmente qué es la dimensión social de la evangelización, o sea, la doctrina social de la iglesia. Y les van a recordar ahí cosas claras. El Papa Benedicto XVI es muy claro, es muy preciso y nos deja cosas doctrinales muy claras. La Deus ¿Esto nos Caritas estás es... hablando para el examen del sábado? No, no, ¿Esto? no, 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 no. ¿No? Esto es para un documento No. que recomendó el padre ahorita. Vamos Se llama la bueno. Deus Caritas, o sea, Dios es amor. Eso traduce Deus Caritas, es Dios Bueno, es señor. amor. Léansela, es hermosísima. Yo la leí hace 15 días otra vez porque pues me encanta tomar esos documentos porque dejan mucha claridad. Entonces les recomiendo, consíganla. En la librería San Pablo se consigue. Eso cuesta como 3.000 pesos o 2.000 pesos, algo así. Y es hermosísima, ¿sí? O si hay Paulinas allí en estas ciudades donde ustedes están también. Pero aquí en Bogotá, los que están aquí en Bogotá, en la librería San Pablo, en la 170. Bueno, un abrazo. Ahora sí los dejo ir a Feliz descansar. noche para Bueno, qué todos. rico compartir. Bendiciones. Nos vemos el Gracias. martes. El Sí, martes yo tengo que estar feliz porque todos sacaron 5. Ay, qué delicia. Bueno, Bueno, señor. listo. Gracias. Un Feliz abrazo. noche. Bueno, feliz noche. Ok, chao. Gracias.